Los misterios sinodales del Rosario. Atención a esta noticia. En un intento por enriquecer, y lo digo entre comillas, políticamente la oración del Rosario, la revista progresista US Catholic, realizada por la provincia estadounidense canadiense de los misioneros claretianos, ha publicado un artículo titulado Amplía tu rosario con los misterios sinodales, escrito por Kevin Beck, que propone añadir no solo 5 misterios al Santo Rosario, sino hasta 35 nuevos, agrupados en 7 categorías. Estas son atencionales, pentecostales, eclesiales de evangelización, reconciliación, misionales y de peregrinación. Estos misterios sinodales buscan integrar la espiritualidad del proceso sinodal en la vida de oración. El autor trata de justificarse alegando que el rosario ha ido evolucionando a lo largo de su historia, desde que la Santísima Virgen María entregó el rosario a Santo Domingo en el siglo XIII, hasta que Juan Pablo II añadió los misterios luminosos. Kevin Beck, inspirado por el espíritu sinodal, se coloca a sí mismo a la altura de santos y papas, y por el derecho que le da el democrático sínodo, ha ideado un Rosario Walk. Sugiere que el proceso sinodal iniciado por el Papa Francisco puede ser meditado a través de nuevos misterios, extraídos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Entre ellos se incluyen episodios como la elección de San Matías, el discurso de San Pablo en Atenas o el naufragio en Malta, atribuyéndoles frutos espirituales como diversidad, diálogo o escucha en el espíritu. Desde una perspectiva tradicional, esta propuesta representa una ruptura con la esencia del rosario. El rosario no es una herramienta para experimentar con conceptos sociológicos, como inclusión o reciprocidad, sino una oración cristocéntrica y mariana, orientada a la contemplación de los misterios de la redención. El intento de vincular el Concilio de Jerusalén, narrado en el Nuevo Testamento, con el concepto moderno de sinodalidad, es históricamente cuestionable. Aquel concilio fue una manifestación del magisterio apostólico, guiado por el Espíritu Santo, y culminó con una decisión doctrinal clara, anunciada por San Pedro. No fue una escucha inclusiva, ni una discusión horizontal como sugiere el autor. La proliferación de nuevos misterios, que ya incluyen los luminosos de San Juan Pablo II y los esperanzadores propuestos por obispos contemporáneos, amenaza con convertir el rosario en una colección interminable de temas subjetivos. Esto no es una expansión, sino una disolución. Una vez abierta la puerta a la creatividad sin límites, ¿qué impide que se propongan misterios ecológicos, interreligiosos o cosmológicos? La Iglesia no necesita reinventar el rosario para hacerlo relevante. Su poder reside en su simplicidad, en su repetición contemplativa y en su capacidad para unir a los fieles en la meditación de los misterios centrales de la fe. Como enseñó el Papa León XIII, el rosario presenta los principales misterios de nuestra religión, en una secuencia que impresiona y conmueve, como si escucháramos la voz misma de la Virgen, explicando los misterios. La propuesta de los misterios sinodales puede parecer una iniciativa pastoral creativa, pero en realidad representa una confusión teológica y una banalización de una de las oraciones más sagradas de la Iglesia. En tiempos de crisis espiritual, lo que se necesita no es innovación superficial, sino un retorno fervoroso a las fuentes auténticas de la fe. Esta tendencia a desfigurar las oraciones tradicionales no puede entenderse sin considerar la visión profética del Papa León XIII. Según testimonios históricos, León XIII tuvo una experiencia mística en la que escuchó a Satanás pedir permiso a Dios para tentar a la Iglesia durante 100 años. Esta visión lo llevó a componer la famosa oración a San Miguel Arcángel, que ordenó rezar al final de cada misa. Sin embargo,
tras el Concilio Vaticano II. Esta oración fue eliminada de la liturgia, coincidiendo con un periodo de confusión doctrinal, pérdida de vocaciones y experimentación litúrgica. Es causal que en ese mismo contexto se propongan ahora misterios sinodales que diluyen el carácter sobrenatural del rosario y lo transforman en una herramienta de reflexión sociológica. La estigmatizada Marie-Julie Jahenny, quien vivió en Bretaña en el siglo XIX, recibió numerosas revelaciones sobre los últimos tiempos. En ellas se le mostró cómo Satanás atacaría a la Iglesia desde dentro, corrompiendo sus oraciones sacramentales y liturgia. Según sus visiones, y de esto tenemos un vídeo completo, vendría un tiempo en el que las oraciones tradicionales serían reemplazadas por fórmulas vacías y el rosario sería despreciado por los pastores infieles. También se les reveló que los sacramentales, como el escapulario, el crucifijo y el rosario, serían ridiculizados y que los fieles serían llamados a conservarlos como los últimos bastiones de la verdadera fe. En este contexto, la propuesta de los misterios sinodales parece encajar como una manifestación de esa corrupción anunciada, una sustitución de lo revelado por lo ideológico y de lo sobrenatural por lo horizontal.